pedir al pastor Nahuel, que nos va a compartir la palabra de hoy. ¿Está preparado, mi hermano, hermana? Amén. ¿Sí? Bien, hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Todo bien? Bien. Ya hemos adorado al Señor, alabado, y es el tiempo de recibir su palabra, ¿sí? ¿Qué le parece si ahí donde estás oramos, ¿sí? Padre, en esta tarde, noche ya sabemos que te hemos dado nuestra ofrenda en adoración, Señor. Te hemos dado, Señor, también con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Padre, también queremos preparar este tiempo, este espacio para que tu palabra nos hable como oraban mis hermanos y tu nombre sea exaltado en medio de nosotros, Señor. Glorifícate, Señor, por amor a tu nombre, Señor, y que tu palabra sea la que sea un martillo que quebrante los corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien. No prende, pero bueno, acá tenemos la Biblia, ¿viste? Vamos a seguir con la serie Revelándonos el Reino, y este sería el tema número 4. Ahí ya va a andar. Este sería el tema número 4, gracias. Sería el tema número 4. Hemos visto el tema número 3, el banquete del reino, el domingo pasado. ¿Se acuerdan, hermanos? Bueno, y seguimos con las parábolas. Y hoy vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Así que es importante, mis hermanos, yo les decía el domingo anterior que Jesucristo enseñaba el reino de los cielos a través de las parábolas, es decir, que Él lanzaba pequeñas historias que revelaban grandes misterios. O sea, parábola significa lanzar al lado, ¿sí? Y eso es lo que hacía nuestro Señor. En cada parábola había una verdad divina que se nos revela, ¿sí? Así que podemos nosotros aprender de cada una de las parábolas, ¿sí? Y en esta ocasión, como ya vimos la parábola del banquete, hoy veremos la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Así que acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo 13, versículo 24 en adelante. Ahí ya está. ¿Sí? Versículo 24 en adelante. Tenga su Biblia ahí abierta. Bien, antes de ir al texto, el propósito de esta parábola que vamos a ver hoy es enseñarnos, esta parábola nos va a enseñar que hay una distinción entre justos e injustos, ¿sí? Y que el bien y el mal coexisten, ¿sí? Y que en un tiempo determinado Dios va a separar, va a hacer una separación, ¿sí? Esta parábola también del trigo y de la cizaña refuta teorías, ¿no? Como el reino y herejías, ¿no? Como el reino aquí y ahora, ¿no? Esa es una, ¿no? Y algunos malinterpretan mucho esta parábola del trigo y la cizaña, la malinterpretan, le dan una mala interpretación. Por eso vamos a estudiarla y vamos a analizarla y vamos a ver, porque de todas las parábolas que Jesús enseña, de las 40 parábolas que Jesús enseña,
Solamente de dos Jesús da la explicación de esa parábola. Por ejemplo, la parábola del buen sembrador y la parábola que estamos viendo ahora del trigo y la cizaña, en esas ocasiones solamente Jesús da la explicación, tanto en la del sembrador como en la del trigo y la cizaña. Solamente en esas dos, ¿sí? Bien, y en el contexto vemos viendo que Jesús viene hablando de campos, y primero lo que va a hablar es de la parábola del sembrador. ¿No? ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Bueno, la parábola del sembrador, él dice que el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y que el sembrador somos nosotros cuando damos la palabra, ¿no? Y que la semilla es la palabra que cae en cada tierra, en cada corazón. Y bueno, pero en el contraste de esta parábola del trigo y la cizaña, los significados son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, acá el sembrador es únicamente Cristo, y ahora lo vamos a ver. La semilla no es la palabra de Dios como la parábola del sembrador, sino los seres humanos, ¿no? La buena semilla somos los hijos del reino. Ahora vamos a ir explicando todo esto, ¿sí? Y el campo, como en la parábola del sembrador, no son los corazones. Acá el campo es el mundo, ¿sí? Por eso vamos a prestar atención, ¿sí? Pero el denominador común en la mayoría de las parábolas es que en ambas el reino de los cielos se es revelado, ¿sí? Así que vamos a dar lectura, ¿sí? Parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 en adelante, dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola. Miren, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sí? Y bueno, viendo un poco esta parábola, la cizaña es una hierba mala, ¿no? Una planta maligna que contiene un hongo que es destructivo, ¿sí? Y acá el texto de la Biblia dice que alguien lo hizo intencionalmente, ¿sí? Alguien colocó esa cizaña. Pero acá viene la explicación de Jesús. En el contexto inmediato vamos a ver que está la explicación de la parábola en Mateo 13, 36. Miren, acá viene la explicación. Versículos posteriores. Dice así: entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, ahí lo está explicando Jesús, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, es decir, a los que hacen maldad, ¿sí? Y los echará en el horno de fuego.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Esto significa el que entienda, entienda, ¿no? Y empieza diciéndonos y explicándonos Jesús que el sembrador, dijimos, ¿quién es? Cristo es el sembrador acá, ¿no? Es Él. ¿Saben? Ahí en Mateo 13:37 dice, respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla, ahí está la explicación, es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Bueno, a Jesucristo en los evangelios podemos ver que se le dan diferentes nombres. Por ejemplo, uno es Jesús, hijo de David, ¿no? Porque él viene del linaje de David, ¿no? Hijo de Dios. Pero otro nombre que se le da a Jesús es el Hijo del Hombre. Usted va a ver en la Biblia que es el Hijo del Hombre, ¿sí? Es lo que está enseñando acá, que Jesús es el plantador del reino, que va a establecer un reino, un reinado que no tiene fin. Y esto lo profetiza el profeta Daniel. Acompañe, por favor, ponga su mirada en el texto bíblico, en Daniel 7:13 acá. Yo se lo leo, no lo busque, por favor, pero ponga atención acá. Daniel profetiza esto, miren, Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Por eso Jesús es el Hijo del Hombre. Que vino, dice, hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, miren, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces ya vemos por qué Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Entienden? Es profetizado por el profeta Daniel. En el contexto, recuerdan, no había quien pudiera interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y Daniel interpreta el sueño. ¿Recuerdan esa estatua, ¿no?, que interpreta de oro, de plata, de bronce y los pies de barro? Bueno, eso significa que son imperios, ¿no?, que van a ser, ya pasaron, ¿no? El imperio babilónico, el imperio de los persas, el imperio romano, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Pero acá, el que viene a establecer su reino, un reino que no va a tener fin, es Jesús, el Hijo del Hombre, ¿sí? Se está refiriendo a su reinado universal. No se está, como muchos malinterpretan, no está haciendo mención a la iglesia, sino a su reinado universal, ¿sí? Él es el que va a tener el dominio. Cristo esto lo va a llevar a cabo en su segunda venida, ¿sí? Y dijimos que el campo, ¿qué es, hermano? A ver si están prestando atención. El mundo, bien. Ahí en Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo. Claramente Jesús lo está diciendo, ¿sí? Y tampoco el campo no es la iglesia. Y acá guarda, hermanos, porque la cizaña no crece dentro de la iglesia, crece afuera. Ay, no, déjelo, pastor, que ya en un momento dice la palabra que el trigo iba a separar el trigo. Pero en la iglesia no, en el mundo. ¿Se entiende? Porque si no se contradeciría a lo que Jesús está diciendo en lo que es la disciplina en la iglesia, a lo que el apóstol Pablo dijo, ¿no? Saquen a ese perverso en medio de ustedes. ¿Se entiende, mis hermanos? Acá Jesús explica claramente que el campo es el mundo, ¿sí? La Biblia enseña que también hay un príncipe en este mundo, pero no es el dueño de este mundo. Sí, hay un príncipe, es Satanás, ¿no? Es el príncipe de este mundo, ¿no? La Biblia lo llama también
el príncipe de la potestad del aire, ¿no? El maligno. ¿Sí? Y llegará un día que todo esto tendrá una culminación, pero mientras el bien y el mal van a coexistir, ¿sí? Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Sí? Ahí están. En el trabajo, en las escuelas, hay hijos de Dios, hijos de Satanás. En las calles, ahí cuando te tomas el colectivo, ahí van a estar. Incluso en este recinto también. ¿Sí? Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Sí? Entonces la palabra dice que, la parábola dice que la buena semilla son los hijos de Dios. No es la palabra de Dios, sino que son los hijos de Dios. ¿Sí? Si nos remontamos al Génesis, en la creación podemos ver y comprender que la Biblia enseña que todo lo que Dios creó es bueno. ¿Saben? Todo lo que Dios creó es bueno. Dice la Biblia que no hay maldad en él. Que el pecado fue el que produjo estragos, hermanos, en el mundo, ¿no? En la humanidad. Pero Dios todo lo creó bueno, hermanos. ¿Sí? Porque no hay maldad en Dios, ¿sí? El pecado echó a perder todo. Y nosotros, mis hermanos, nacemos en pecado. Nacemos en pecado. Nadie nace siendo hijo de Dios. ¿Viste? Cuando te dicen, no, pero yo voy a la iglesia así de chiquito, yo soy... No, nadie nace siendo hijo de Dios. Todos nacemos en pecado. La Biblia dice, porque estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que estamos excluidos. Por cuantos todos pecamos y nacemos en pecado. David dijo, no, en pecado, ¿no? Sí. Pero podemos nosotros pasar de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, y dejar, ¿no?, de ser hijo de Satanás, porque así estábamos sumisos y cautivos a voluntad del enemigo. Pero al recibir a Cristo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben le da el derecho, le da la autoridad de ser hijos de Dios. Pero en el versículo 13 de Juan dice, miren lo que dice Juan 1:13, Evangelio de Juan dice, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Sí? Dios pone su simiente en el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, se produce en nosotros lo que es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahí está la simiente de Dios, está en nosotros ahora. ¿Sí? Por eso también hay un proceso en la vida. Y en Juan 12:24, no lo busque, pero se lo leo, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Una semilla muere y puede llevar mucho fruto. Así, mis hermanos, acontece con el trigo. Y notamos cómo principios naturales nos enseñan principios espirituales. Es decir, que gracias a la muerte de Cristo es que nosotros tenemos vida. Y ese versículo que tanto conocemos y que tanto repetimos como Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y se repite como 3 veces. Después, al mundo para no condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero hay algo que nosotros debemos hacer para poder que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Ahí dijo Jesús, si el grano de trigo no muere, no va a llevar fruto. Es decir, mis hermanos, si nosotros no morimos a nosotros mismos, es decir, que nosotros morimos, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque ahora nosotros ya no vivimos, sino que se manifiesta la vida de Dios en nosotros.
Y ya no vivimos, sino que morimos para que Cristo viva en nosotros. ¿Sí? Y se manifieste la vida de Dios en nosotros, pero ¿cuándo se manifiesta la vida de Dios en nosotros? Y somos ahora, como dice Juan, ahora son hijos de Dios. Cuando morimos y nacemos de nuevo. Cuando morimos a nosotros mismos y nacemos a una nueva vida, ahí somos hijos de Dios. Si no, no, hermano. Porque en Juan le dice, ¿no? Nicodemo, de cierto al desierto te digo que si no naces de nuevo, mire, hay una imposibilidad. No podés ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Se entienden, mis hermanos, hasta acá? Usted no puede ser hijo de Dios si no ha nacido de nuevo. Si no ha tenido un encuentro, se ha arrepentido de sus pecados y hubo una transformación por el Espíritu de Dios que transforma la mente y le renueva la mente y hay un cambio de vida. Los hijos de Dios son los que han nacido y han experimentado ese nuevo nacimiento. Bueno, la buena semilla es el trigo, ¿no? Y somos lo que hemos nacido de nuevo, lo que hemos muerto a nosotros mismos para así recibir la vida de Cristo y llevar frutos y más frutos. Es decir, mis hermanos, los que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. ¿Has lavado tus pecados en la sangre del Cordero? Porque Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice. Nos lavó, nos redimió de esa esclavitud del pecado, mis hermanos. Nos hizo libre. Y para ser hijo de Dios se manifiestan en los frutos, mis hermanos. Porque también dice, ¿no?, que la carta a los romanos, que ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, los que han recibido a Cristo reciben el Espíritu Santo y las leyes de Dios son grabadas en el corazón. Es decir, ¿sí? Y Romanos 8:14, no lo busque, yo se lo leo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quiénes son hijos de Dios? Estos, los que son guiados, los que han nacido de nuevo, los que tienen el Espíritu de Dios, estos sí son hijos de Dios, dice Romano. Pues no habéis recibido, dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, hay una expresión, Abba Padre. El Espíritu mismo, dice verso 16, date testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está, mis hermanos. El mismo Espíritu da testimonio de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Y esa es la garantía, mis hermanos. Que ahora, como dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Y esa es la seguridad, la garantía que tiene un cristiano. Por eso, acá en esta parábola hay una distinción, hermanos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de Satanás. ¿Sí? Y por eso yo decía que lo que va a evidenciar a un hijo de Dios son los frutos. Jesucristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Saben? El trigo y la cizaña son muy parecidos, pero en el momento de que la cosecha, hermanos, ahí se ve realmente el fruto. ¿Quién es el que tiene el fruto, no? Hay una distinción, mis hermanos, también. Son idénticas la cizaña y el trigo, pero la diferencia está en que una lleva fruto y la otra no tiene ¿Entienden, mis hermanos? Hay una distinción. Y acá la Biblia lo aclara muy bien el apóstol Juan en su carta. Primera de Juan 3:8 dice, miren, no lo busques, se lo leo, dice, el que practica el pecado, primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado, el que reincide una y otra vez.
Mire, léalo usted, ¿eh? El que practica el pecado es de él, es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel, dice, que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, ahí está, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Acá lo pone claro el apóstol Juan. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice Juan, no es de Dios. Puede decirte, hermano, Dios te bendiga, estar acá, pero acá dice, se manifiestan quienes son hijos de Dios. ¿Sí, hermano? Puede levantar la mano, repetir una oración como lo hace un loro, pero no hay fruto. La cizaña y el enemigo, ¿no? En Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo, dice. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Es decir, ¿quién es el malo acá? Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo, acá clara. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Es decir, que la cizaña son los hijos del malo. ¿Sí? Y siempre, mis hermanos, cuando los hijos de Dios lleven a cabo el reino de Dios hacia adelante, siempre habrá obstáculos, porque hay cizaña. ¿Sí? Satanás va a obstaculizar la obra de Dios, así como Dios usa a sus hijos para que su reino avance, ¿o no es así? Pero también Él usa a sus hijos para poner trabas. Así es Él, ¿no? Padre de mentira, ¿no? Entonces existen dos simientes, hermanos. La simiente de la serpiente y la simiente de Cristo. Por eso Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay dos simientes, mis hermanos, ¿sí? Y Jesús también a los escribas y los fariseos le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, le dijo, ¿no? Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, dice, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, la cizaña está en todas partes, en todo lugar, incluso hasta en un puesto religioso, hermanos. Y esto lo vemos, mis hermanos, porque ellos eran estudiantes de la ley, o sea, escudriñaban las escrituras hasta en un puesto religioso, mis hermanos. Y hoy vemos muchos que también diluyen el evangelio, falsifican, dice Pablo, medran el evangelio, lo diluyen, lo toman, dice Timoteo, como fuente de ganancia. Ahí está la cizaña, hermano. ¿Se entiende? ¿Está logrando entender? Ahí está la cizaña, ¿no? Cuando dice, no, todos los pastores son iguales, todos las... No, espere un momentito. Acá Jesús nos enseña. Y ahí vemos, ¿no? Como dice Pablo, los malos obreros, los que lucran con el evangelio. Ahí está la cizaña. Ahí los que adulteran el mensaje, lo diluyen. Y lo peor de todo es que se autoengañan también porque creen que son trigo y son cizaña. Lo peor es autoengañarse. Cizañas que se creen trigo. Y hay personas que hoy obstaculizan el reino de Dios. Y el mismo apóstol Pablo también tuvo que enfrentar un Bar Jesús que andaba por ahí.
Y así como Jesús le dijo, ustedes son hijos del diablo, también se lo dijo él. Miren, acompáñenme en Hechos 13:6 en adelante. Hechos 13:6 en adelante. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba, dice, con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo le dice, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ahí están esos. La cizaña metiendo obstáculos para que la obra y el reino de Dios no avance. Pero hay una diferencia entre el trigo y la cizaña. La buena semilla, entonces, debemos comprender, hermanos, que son. A ver de nuevo. La buena semilla son los hijos de Dios. ¿Y la cizaña quién es? Los hijos de Satanás, ¿sí? Los hijos de Dios dan fruto, hermanos. Es decir, que el carácter de Cristo se manifiesta, ¿sí? Y nosotros éramos, dice el apóstol Pablo, hijos de ira. Y en una carta a los Corintios, acompáñenme en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9. Verso 9, sí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y acá aclara algo, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu de nuestro Dios. Y esto lo aclara ahí, ¿no? En tiempo pasado. Éramos en tiempo pasado. Y ahí da una lista, ¿no? Éramos, ¿no? ¿Cuánto éramos? Éramos, hermanos, porque hemos pasado de muerte a vida. Por eso dice que Él nos limpió, ahí aclara, nos justificó, nos perdonó. Éramos y dejamos de ser hijos del diablo porque nos llevaba de las narices para todos lados y pasamos a ser hijos de Dios porque Él nos compró con su sangre, Él nos justificó. Y ahora somos hijos de Dios, hermanos. Y es un privilegio que tenemos de ser llamados, como dice Juan, hijos de Dios. Por eso yo aclaraba que la cizaña debe crecer, no debe crecer dentro de la iglesia, ¿sí?
sino se contradice con la enseñanza de Jesús y la de los apóstoles. Por eso en la iglesia tiene que haber disciplina, ¿sí? Y miren cómo lo aclara Pablo cuando se lo dice a Tito en una de sus cartas. Miren, Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Deséchalo. Por eso el enemigo es Satanás, ¿sí? Tenemos un enemigo que en el momento, mis hermanos, que nosotros hemos recibido a Jesucristo, literalmente nos declaró la guerra, hermanos. Es ese enemigo que anda ahí como dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el enemigo de nuestras almas. ¿Sí? Es un ser inteligente, es un ser espiritual inteligente, pero ¿saben qué? Te odia y me odia, porque hemos decidido seguir a Cristo. Nos odia, pero también dice que la ciega es el fin y los ángeles los segadores. Miren, Mateo 13:39, volvamos al texto inicial. El enemigo que la sembró es el diablo, dice, y la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que antes del fin habrá señales, mis hermanos. Señales que se están cumpliendo y señales que están cumplidas. Jesús no vino a erradicar la maldad. Jesús mismo dijo que la maldad iría en aumento, es decir, que se multiplicaría la maldad. Y en estos tiempos, mis hermanos, estamos viendo cómo la maldad se ha multiplicado. Yo esta mañana miraba un video de cómo el juez condenaba a cada uno que tenía ahí, los presentaban delante de la corte, y con qué maldad y alevosía. No había arrepentimiento de los hechos que hicieron. El corazón del hombre, maldad. Y hoy vemos cómo la maldad en el mundo ha incrementado y señales que se están cumpliendo. Pero hay algo que va a acontecer, y esto lo dice Pedro en su segunda carta, dice, segunda de Pedro 3:7, no lo busque, yo se lo leo, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí está, mis hermanos. Aquellos hombres que no se arrepienten, que siguen en su pecado, perversos, la violencia que hoy vemos. Jesús, como les decía, nunca dijo que iba a erradicar la maldad, sino que la maldad iba a haber un incremento. Pero un día, llegará un día que sí, apartará individualmente, no de forma colectiva, a cada uno, al trigo de la cizaña, así como dice la parábola. A la cizaña, atadla, ¿no?, en manojos y al fuego. Y a los hijos, ¿no?, al trigo, en mi granero. El granero representa el cielo. Ese día, la cizaña será apartada del trigo. Segunda de Tesalonicenses 1:7, no lo busque, yo se lo leo. Segunda carta de Tesalonicenses 1:7.
Y a vosotros que sois atribulados, daráos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10, cuando venga aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, ese día llegará. Esa palabra retribución ahí tiene que ver con Gaena y el infierno, hermanos. El infierno es real. Yo prediqué respecto a lo que es el infierno meses atrás. Entonces, para poder tener... Esta parábola es muy sencilla, muy práctica. Para poder ir cerrando un poco, ¿no? Debemos entender algo, hermanos. El hombre es Cristo, ¿sí? Las semillas son los creyentes, los hijos de Dios. El campo es el mundo, el enemigo es el diablo. Las cizañas son los hijos de Satanás. Los segadores son los ángeles y la siega es el fin del siglo. Pero en todo esto podemos aprender algo, hermanos, y ver la paciencia y la bondad de Dios. ¿Sí? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento y que el hombre se vuelva a Dios. Él no quiere que ninguno perezca. Por eso dice, no hasta el momento de la siega. No, dice. Hasta ese momento que se haga esa separación. Por eso, mis hermanos, el tiempo previo a la siega es ahora. Hoy es el tiempo aceptable de salvación. Es hoy. Es el momento aceptable donde puedes arrepentirte, donde puedes volver tu corazón a Dios y tener un encuentro con Jesús y confesarlo como tu único y suficiente Salvador. Y no que sea nomás una mera religión, sino que realmente, Señor, he sido perdonado, he sido justificado, he sido lavado por la sangre del Cordero. Por eso el tiempo previo es ahora. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Es ahora. Dije que el granero es el cielo donde irán los justos. Y dice la Biblia, resplandeceremos. Y la cizaña será atada en manojo para ir a una condenación eterna. Y eso es lo triste, mi hermano. Una condenación eterna. Excluidos para siempre de la presencia de Dios. Pero Joel profetiza, en Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente a cual habrá llamado. Por eso, la pregunta es, ¿eres un hijo de Dios? Porque si eres un hijo de Dios, ese día resplandecerás, dice la Biblia. Pero si no eres un hijo de Dios, hoy es el tiempo, hermano. Es ahora de estar a cuentas con Dios. Es hora de ponerse a cuentas. Es hora de solucionar las cosas que hay que solucionar. Porque Dios, en su bondad y en su paciencia, quiere que se vuelvan, que se arrepientan. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, miren, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso te pregunto, mi hermano, y si en esta tarde estás acá y no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, es el momento de poder hacerlo. Esta parábola nos enseña que también podemos ver la bondad y la paciencia de Dios, que quieren que los hombres estén a cuenta, que se arrepientan, porque un día ese día llegará. Y es ahora que nosotros podemos ponernos a cuentas con Dios. Esto es lo que nos enseña esta parábola, ¿sí, hermanos? Así que te invito en esta tarde a ponerte en pie. Que puedas meditarme por medio de la palabra predicada en esta noche. Un día separará el trigo de la cizaña. Tú, Señor, volverás, Señor. Establecerás tu reino que no tendrá fin, Señor. Y, Señor, perdónanos por nuestra muchas veces frialdad, Señor. Nuestra apatía, Señor. Porque, Señor, ciertamente hay personas que no te conocen, Señor, y van a una eternidad sin ti, Señor. Pero tú nos trasladaste, Señor, de las tinieblas a la luz, Señor, para ser ahora hijos tuyos, Señor. Esa herencia, como dice Pablo, los santos en luz. Señor, como tú dijiste, Señor, en tu palabra, que la iglesia pueda meditar, Señor, y entender esta parábola, Señor, tan práctica. Ministra por tu Espíritu Santo, Señor, y despierta a los que están dormidos, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Los tiempos se acortan, Señor, y cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Es tiempo de volver nuestro corazón a ti, Señor. Es tiempo de, Señor, reconocer, Señor, nuestros pecados delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Ministra a tu iglesia por tu Espíritu en esta hora, Señor. Sé que tú puedes, en este instante, Señor, por tu Espíritu Santo, regenerar las mentes, los corazones, transformar vidas, Señor. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Ministra, Señor. Quizá hay personas, Señor, que vienen, pero no han tenido un encuentro contigo, no han nacido de nuevo, Señor.
Señor, tú que tienes el poder, Señor, de trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque tú has venido a deshacer las obras del diablo. Tú has venido a libertar a los cautivos, a los oprimidos. En el nombre de Jesús, Señor. Tú has venido a traer vida y vida en abundancia. Gracias, Señor.